¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las habilidades sociales, vamos a hablar sobre las técnicas de empatía y sobre la escucha activa. Entonces, comencemos. ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son básicamente aquellas que nos sirven pues como estrategias, son como el conjunto de estrategias de conductas y son las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva. Bueno, existen dos tipos de habilidades sociales. La primera es las habilidades sociales básicas, en las cuales encontramos como ejemplos escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentar a otra persona y realizar también un cumplido. Bueno, esos es más o menos como los ejemplos de las habilidades sociales básicas. Vamos a seguir con las habilidades sociales complejas. Las habilidades sociales complejas encontramos ejemplos como la empatía, que pues es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básicamente la habilidad social que tiene una persona para manejar los sentimientos y emociones. La siguiente es la asertividad. La asertividad es la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos de las demás personas, ni menospreciar lo que dicen los demás. La siguiente es la capacidad de escucha. La capacidad de escucha básicamente es ser capaz de escuchar a la persona, comprendiéndola y entendiendo lo que me quiere decir esa persona y lo que me quiere transmitir con sus sentimientos, recibiendo su mensaje. La capacidad de comunicar sentimientos y emociones es el poder de manifestar ante las demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, sean positivos estos sentimientos o sean negativos. Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Esta habilidad social de una persona es básicamente la habilidad social de una persona para analizar una situación teniendo en cuenta los elementos objetivos, así como los sentimientos y necesidades de cada uno. La negociación, capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de una solución que resulte satisfactoria para ambas partes. La modulación de las expresiones emocional, habilidad de adecuar la expresión de nuestras emociones al entorno. También encontramos la capacidad de disculparse. La capacidad de disculparse es la capacidad de ser conscientes de los errores cometidos y obviamente reconocerlos. Luego, pues entre estas también está el reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás, que es una habilidad muy importante. La habilidad de ser consciente de nuestros derechos y de los derechos de los demás, defendiéndolos de una manera pues adecuada, siempre y cuando sepamos que tenemos derechos y los demás también. Bueno, hay 6 ejercicios de empatía para mejorar las habilidades sociales, en los cuales encontramos la importancia de la empatía en las habilidades sociales, que es básicamente hay unas ventajas de ser empático, que es caer mejor a la gente. ¿Cómo hacemos para caer mejor a la gente siendo empáticos? Las personas empáticas tienen un círculo social más amplio, lo cual los vuelve populares de dicha manera. Serán muchos más persuasivos. Esto quiere decir que es la capacidad de entender y ponernos en el lugar de las otras personas, permitiéndonos saber que nosotros podemos ofrecer a esas personas para que ellos confíen en nosotros. Bueno, la siguiente es convertirse en el centro de atención y así logrando que las demás personas nos escuchen. Cuando somos empáticos y nos ponemos en la situación de los demás, no solamente de uno, sino de varios, las personas tienden a escucharnos más. Bueno, encontramos también mejorar la capacidad de liderazgo y motivación cuando empiezas a entender los deseos y las necesidades de las personas. Entonces, pues obviamente uno tiene muchas más posibilidades de ser líder si uno entiende a la gente, si uno comprende a las personas.
También es comprender rápidamente qué les pasa a los demás a través del lenguaje no verbal y poder relacionarnos en consecuencia con ellos. Bueno, esto es más o menos como lo que es las ventajas de ser empático, que pues hacen parte de las técnicas, son las técnicas y ventajas de ser empático. Bueno, ahora pues por último vamos a hablar de la escucha activa, que básicamente la escucha activa es una forma de prestar atención que nos permite conseguir más información, profundizar en otros puntos de vista y trabajar en cooperación con otras personas. Pero probablemente la definición que se acerca a la realidad es la que hicieron Rogers y Farson en 1979, la cual nos explica donde la escribieron como una manera de provocar cambios en la vida de los demás. Entonces, la escucha activa se llama precisamente así porque requiere un esfuerzo consciente por la parte propia, o sea, digamos, si yo voy a escuchar a alguien, tengo que estar muy concentrado. Es básicamente eso, la concentración que yo ejerzo mientras una persona se me acerca y me habla, no interrumpiéndola ni nada de eso, que lo vamos a ver mucho más adelante. Que es lógico que pues la escucha activa bien utilizada genera confianza, cercanía y seguridad de las demás personas, y esto trasciende el mundo de los negociadores y mediadores para transformarse en un arma imprescindible. Bueno, el poder de la escucha activa. Dentro del poder de la escucha activa encontramos que la escucha activa no solo permite ampliar información, sino también tiene un maravilloso poder curativo sobre las personas escuchadas. ¿Por qué tan poca gente escucha activamente? Bueno, la respuesta es que no estamos diseñados para hacerlo, no estamos diseñados para escuchar concentradamente a las personas. Requiere un esfuerzo que no mucha gente está dispuesto a hacer. Vamos a ver 4 pasos para mejorar la escucha activa. El primero es evitar juzgar. Quizás lo más difícil sea lo más necesario, escuchar sin juzgar a las otras personas o sacar conclusiones de repente. Recuerda que cuando alguien habla está usando el lenguaje para expresar los pensamientos y emociones que siente en su interior y que no tiene por ser totalmente preciso con las palabras. La otra es interrumpir solo cuando sea pues necesario. Otro ejercicio bastante difícil: en la mayoría de conversaciones la gente se interrumpe constantemente o se grita. Véase los programas de pronto como de debates, más o menos es básicamente eso. Cuando alguien interrumpe está mandando los siguientes mensajes: lo que tengo que decir es más importante que lo tuyo. Esto no es una conversación, es un discurso y quiero ganarla. No me apetece escuchar los detalles de tu opinión, entre otros. Bueno, la siguiente es hacer referencia a los detalles que recuerdo. En general somos malos recordando detalles de la conversación anterior. Sin embargo, si te acuerdas de alguno y eres capaz de mencionarlo durante la conversación, por pequeño que sea, lograrás un efecto muy interesante. Es decir, si yo ya había hablado con esa persona antes y la persona se me vuelve a acercar y digamos yo recuerdo lo que esa persona me dijo en la anterior conversación y lo digo como que tú me dijiste tal cosa la semana pasada, entonces esa persona va a saber que yo lo estoy escuchando, o sea, sí le estoy prestando atención cada vez que esa persona me habla. La siguiente hace parte de regir la conversación cuando sea necesario. Redirigir la conversación cuando sea necesario. O sea, digamos, un ejemplo. A menudo es inevitable que las conversaciones se vayan a otro sitio. Si alguien te está contando la experiencia, digamos un ejemplo, de cuando se fue de voluntario a Nepal y te dice que allí se encontró con tal amigo, que también es un amigo en común que ustedes tienen, lo más normal es que tú le preguntes por ese amigo. Sin quererlo, habréis pasado de hablar de su experiencia vital que tuvo en Nepal y van a pasar de hablar del amigo que él llevó a la conversación. Entonces se pierde como
como el camino por el que iban, por el que estaban como hablando, por decirlo de esa manera. Se pierde como el sentido de la conversación. Básicamente esos son unos ejemplos que puedo darles sobre la escucha activa. Espero les haya gustado este video y les haya parecido muy interesante y sigan averiguando para poder informarse más sobre este tema. Muchas gracias. Chao. Bueno, yo les voy a hablar sobre las técnicas de empatía. Primero empezaré hablando sobre qué es la empatía. La participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. En otras palabras, la empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir. Y para esta existen varias técnicas, de las cuales les voy a nombrar 6. La primera es dejar escuchar durante 5 minutos y fijarse en otras cosas, ya que a menudo damos mucho más valor a lo que dice la persona a otras cosas como su expresión corporal, de la manera en que se sienta, su postura, la manera que tiene sus brazos o incluso sus pies. La segunda, para entender a alguien intenta imaginarte que le motiva a hacer lo que hace. Para esta sirve pensar un poco en qué dificultades está pasando la persona en su día a día, qué cosas le pueden costar, luchar o qué le está sucediendo. La tercera es hacer que la otra persona también ponga de su parte. ¿Cómo así? Esto es incluir a la otra persona en la conversación, hacerle preguntas, que cómo está, mostrar interés. Y también sirve bastante inclinar un poco el cuerpo hacia la persona para que se sienta más incluida, que uno le está prestando toda la atención. La cuarta, con lo que las personas pueden llegar a decir, no es bueno dar nuestras propias conclusiones. Si las personas ya están pasando por una dificultad o algo que les molesta, se van a cerrar si uno les dice, pero es que oye, tu problema puede ser que eres muy sincera, directa o otras cosas. La quinta, parafrasear y formular un mensaje añadiendo la emoción que uno cree que esta persona está experimentando. Si una persona, no sé, en alguna situación uno le puede preguntar y la emoción puede ser que se sienta solo o triste, ya sea pues así obviamente digamos en el caso de la muerte de un familiar u en otros casos. Y la sexta es salir varias veces de nuestra zona de confort, salir de nuestros zapatos y ponernos en los propios zapatos de las otras personas para poderlos entender mejor, poder entender de cómo se están sintiendo, qué están pensando y por qué están haciendo lo que hacen. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Fíjate que perdí una plata que era para pagarle el colegio a mi hermano y estoy súper mal porque no tengo plata, todavía no me han pagado. Ay no, Nata, yo no sé qué hacer. No, no te preocupes, yo te voy a prestar. Espera. Toma. Ay Nata, muchas gracias, tal. No te preocupes.